Vamos a revisar una charla de un filósofo que se llama Thomas Nagel en la Universidad de Nueva York. La razón por la que lo reviso es que he estado viendo una idea de Nietzsche y luego una idea de un señor que se llamaba Alberto Camus. Alberto Camus. Y me preguntaba quién, o sea, el problema de trabajar con ellos es que, o con sus ideas, es que no están vivos, ¿no? Entonces, yo me preguntaba quién podría ser como un digno heredero de las ideas de Camus. Y me apareció en una lista este señor Thomas Nagel. Y decía que tenía una obra, y esta obra se llama La mente y el cosmos, porque la concepción neodarwinista materialista de la naturaleza es casi con certeza falsa. O sea, el nombre puede no llamar a nada, pero el subtítulo creo que es muy inquietante. Sobre todo para la gente que se dice atea, que pues es militante, ¿verdad? Que es casi como una especie de culto o religión y que ese culto pues lo basan en ideología, ¿no? Entonces, la ideología neodarwinista, materialista, pues creo que hace un gran trabajo por quien es, ¿no? No es ningún tonto, y creo que es una persona que es famoso por un ensayo o un libro que hizo que se llamaba ¿Qué se siente ser murciélago? Creo que explora en ese ensayo una idea muy interesante que desarrolla C.S. Lewis en su obra de Mero Cristianismo. Para mí esta obra de C.S. Lewis es como se fue formando, yo pienso que por el Espíritu Santo, durante un periodo del 1941 al 45 más o menos, según entiendo, en unas emisiones que se hacían para el radio, que le pidió un productor de radio a C.S. Lewis después de que escribió su ensayo del problema del dolor. No es apologista C.S. Lewis, pero contiene como la explicación que tiene Lewis acerca de Dios, de por qué es lógico la existencia de Dios. Y la aproximación que hace Lewis es que él habla de la ley moral, que le llama ley de la naturaleza humana, que él dice que es como las leyes de la gravedad, pero en este caso difieren porque tú puedes romperla, o sea, el ser humano rompe constantemente esta ley moral, pero todos sabemos que está ahí porque todos sabemos lo que se siente ser humano. Por eso pienso que de ahí este autor toma esa pregunta, ¿no? Aunque no lo diga abiertamente. Ahora, este ejercicio que vamos a hacer no es de apologética. A mí no me interesa debatir con ateos. No creo que yo tenga el temperamento. A mí no me gusta porque precisamente como no tienen una moral objetiva, muy pronto recurren a la violencia, a la grosería, al acoso y nadie los puede frenar porque piensan que no le van a rendir cuentas a nadie. Entonces, esa es como una paradoja de platicar con algún ateo que cuando expones las cosas, por ejemplo, que no tienen sentido de lo que creen, se vuelven irracionales y violentos ya en la práctica, ¿no? Entonces, mi trabajo más bien va a ser como avanzar el pensamiento cristiano utilizando lo que está aquí expuesto. Y creo que dentro del campamento de los ateos, Thomas Nagel es un gran ejemplo de alguien que si eres lo suficientemente humilde, puedes abandonar ideas falsas, aunque él es judío. Entonces, ahora el judaísmo no es una religión, es como un pueblo. Entonces, él es parte de este pueblo y se considera ateo, ¿verdad? Si bien dice yo me quiero permanecer ateo por un tema personal, cuando la probabilidad de algo es 0.0000001, muchos ceros, uno, pues es nulo, ¿no? Prácticamente, usamos ese término de prácticamente imposible, ¿no? Entonces, él en su ensayo recurre a la imposibilidad de lo que necesita el neodarwinismo para sostenerse. Y luego utiliza justo los mismos argumentos de Lewis para decir que es necesaria una moral objetiva, pero como se rehúsa o le parece, me parece que le parece escandaloso otra vez que la respuesta sea Cristo, entonces ya dice, no, prefiero pensar en un panteísmo. Y bueno, él lo llama como
monismo psicofísico, que creo que por eso es pertinente esta revisión. Ahora va a ser un experimento porque el video está en inglés. Voy a activar los subtítulos traducidos, pero no son los subtítulos exactos. Y yo voy a contestar en español. Porque el problema es que tampoco crean que hay mucho contenido de Thomas Nagel que sea muy conocido, ¿no? Él está siendo repudiado. Creo que es muy inquietante el trabajo que hace porque es básicamente un ateo refutando el ateísmo. Y cuando ya alguien tiene esta honestidad intelectual, pues el mainstream de toda esta gente que come y vive de mantener esta mentira, se lo trata de ignorar, lo trata de rechazar. Entonces, el libro es de 2012, o sea, son casi 13 años, apenas es como un bebé en términos del pensamiento humano. Estaba viendo las críticas y es muy criticado porque básicamente pues el ateísmo está lleno de dogmas, ¿no? Entonces él da en el corazón del ateísmo y por ser quien es, pues crea esta adversión, animadversión y crítica. Y yo creo que él sabe que genera esa crítica, pero al menos es honesto, ¿no? Lo cual me hace pensar que pues toda la deshonestidad del ateísmo no vale la pena como arremeter contra ellos. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que lo que hace Lewis es un jaque mate al ateísmo. Y lo único que pasó es que Nagel toma estas ideas de Lewis y las lleva un poco más adelante para comprobar que es verdad. Y creo que eso es el mérito de ese ensayo. Pero una persona que tenga algo personal, un problema personal con Dios, solo le queda anhelar que el panteísmo tenga cierta coherencia. Y eso es lo que yo creo que apela. Yo no le llamaría filósofo a un ateo, yo creo que son filoafrones, ¿no? Son aficionados a la necedad. Y entonces por eso este trabajo pues no pretende refutar necedades, ¿no? Pero creo que sí vale la pena prestar atención a gente inteligente. But I'm worried that the metaphysical reflections I am about to offer will seem to have little connection with the empirical research on consciousness that most of you are engaged in. I'm also keenly aware that a discussion as abstract as this may suffer from my very limited knowledge of the state of current research. So if what I have to say strikes you as too detached from or uninformed by what is known about the mind and the brain, feel free to blame Ned and Dave. Él no busca hablar acerca del último grito de la moda de las interpretaciones de lo que se sabe acerca de la mente. I believe that the conceptual scheme of our natural language is dualistic. It distinguishes between mental and physical events and properties, and while recognizing that there are many systematic connections between them, clearly implies that they are never the same, that they are different in kind. Bueno, quiero hacer una anotación de esto. Yo aquí tengo mi Biblia y entonces mi tesis, que no es nada nuevo, dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ahí tenemos una especie como de 3 dimensiones de la realidad, ¿no? Dios, el ser sobrenatural, los cielos, que sería esto a lo que él se refiere como la mente, y la tierra, que se referiría como a lo material, que por eso él habla de dualismo. Pero no, pues sería un trialismo, no un dualismo, ¿no? Hablando de la realidad. Y entonces al poner este tercer elemento, que es el primero, que es Dios, pues entonces Dios, siendo un ser infinito, es la inmensa mayoría de la realidad. Y antes de empezar el video también creo que vale la pena mencionar, es como si nosotros tres, o sea, usted que es el lector, bueno, el que está en el video, este señor y yo entráramos a esta habitación y dijéramos, mira, aquí hay una lámpara y aquí hay una mesa y aquí hay una cama. ¿Qué te parece? Y si usted es ateo, es como de decir, pues me parece que todo esto llegó aquí por accidente en esta habitación. Y entonces yo me pusiera a decir, pues está raro, ¿no? Porque está tendida la cama, están dobladas las sábanas, bueno, la cubierta de la almohada,
está prendida esa luz. Y entonces Nagel dice, no, aquí claramente hubo alguien en esta habitación. Yo como cristiano, ¿verdad? Y usted como ateo viene y dice, no, realmente si fuera inteligente, pues la cama donde la gente realmente descansa es en una cama de clavos y esta cama tiene un colchón. Y luego vean la base, es de madera, pero parece que es caoba. Si realmente fuera inteligente, utilizaría encino. Y entonces, ¿qué te puso? Así es esta conversación. Por eso creo que no vale la pena sostenerla con ateos, ¿no? Porque el ateo piensa que todo es por accidente y si fuera inteligente sería más inteligente de lo que hay, ¿no? Lo que no, justo el tema de hablar con alguien que no entiende teología es que, por ejemplo, ignora la situación del pecado, hablando del tema de los argumentos de diseño inteligente. Y Nagel dice, el hecho de que yo pueda percibir que hay lógica aquí, habla de mi conciencia que está hecha para captar lo lógico. Entonces es obvio que aquí fue alguien que estuvo aquí en esta habitación. Y yo como cristiano les diría, no, bueno, no solo está aquí, nos acaba de tocar la puerta y me acaban de mandar un papelito que tenemos una invitación para conocer a este hombre que estuvo aquí en esta habitación y nos espera en una mejor habitación. Si se fijan las tres diferentes posturas, me parece que es más honesto intelectualmente Nagel al reconocer que efectivamente hubo un hombre aquí y que nada de esto estuvo por accidente. O sea, él se inquietaría mucho de que ese hombre nos haya mandado a la invitación. Y el que está totalmente extraviado es el que cree que no, que todo esto, que no existe esa persona, ¿no? Y que todo lo que hay es por accidente, pues es el más extraviado de todos, ¿no? Justo creo que por eso es un jaque mate al ateísmo, que ateísta se plantee que el creer que todo es por accidente es totalmente, o sea, que ya está superado, ¿no? Que es un paso adelante. Y ese se vuelve político porque ya se trata de un tema de lealtades, ya no se trata de un tema de usar la razón. Y por eso digo que no vale la pena meterse a pelear con ateos acerca de esto, ¿no? Más bien decir, pues vamos a conocer a este hombre, vamos a aceptar la invitación y vamos hacia él. Physical phenomena are part of the spatio-temporal order and can be observed by perception. Mental phenomena appear within the point of view of an individual subject and cannot be perceived from outside by another subject, whereas physical objects and physical phenomena don't have a point of view. This conceptual dualism is the basis for a philosophical argument for metaphysical dualism. Mm-hmm. It goes back to Descartes. We can clearly conceive of the body existing without a mind, or the mind existing without a body. We can clearly conceive of a physical organism behaviorally, physiologically, and chemically indistinguishable from you or me, but which nevertheless has no inner subjective mental life. A zombie in the technical philosophical sense. If we take what is clearly conceivable to be evidence of what is possible, this seems to show that one of them really could exist without the other. And that means that in an ordinary human being, the mental is something in addition to the physical and not identical with any part of it. O sea, si tenemos capacidad de saber lo que se siente ser humano, entonces eso nos indica que hay otra cosa que no es simplemente un pedazo de carne con un cerebro. Justo voy a utilizar la analogía que usé hace rato, ¿no? Parece como si nosotros provenimos de otro lugar. O sea, al plantear este tema de la subjetividad que no forma parte del plano físico, indica de que cada uno de nosotros proviene de algo trascendental. Justo creo que por eso para mí es importante meter al cristiano en la habitación, porque el cristiano es, digamos, este representante como un embajador de una ciudad celestial y que está invitando a todos los demás a acompañarlo a conocer al hombre que estuvo en la habitación. Para salirnos de la discusión entre el que es totalmente ateo y el que está cuestionándose honestamente si
si tiene sentido que alguien estuvo en la habitación. Whether it is an additional thing or just an additional set of properties is a further question. This metaphysical dualism has been strenuously resisted, mostly by denying the conceptual dualism from which it derives. In different ways, philosophers in an analytic tradition that includes Gilbert Ryle, J.J.C. Smart, Hilary Putnam, and many others have tried to show that the surface appearance of our mental concepts is misleading, and that proper analysis will show that they don't imply the existence of anything that is not part of the physical world. Por eso les llama reduccionistas. Yo los llamo miopes, ¿no? Sería una palabra un poquito más popular. Como gente que nada más cree que todo proviene de lo físico. Y que creo que esa es como una especie de tara para la misma avance científico. Porque estás partiendo de premisas que en realidad son falsas. Ahí es donde me parece que es necedad, ¿no? Como utilizar todo ese poder de inteligencia simplemente porque te aferras a un, pues, dogma, ¿no? All these candidate analyses involve some kind of reduction of the mental to the physical. Así es. Either defining mental concepts in terms of behavioral dispositions or in terms of so-called functional role, by which is meant the typical place of a type of mental state in a complex causal network of internal states responsible for regulating the organism's interaction with. Sí, ¿no? Lo que él está diciendo es que pensamos porque tenemos neuronas. Ese es el reduccionismo, ¿no? Que nuestro pensamiento se debe a las reacciones químicas y él dice, no, realmente están negando la naturaleza dualista de nuestra realidad humana. Que, pues más bien es trialista, ¿no? O sea, en el cristianismo se enseña que somos espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo. O sea, espíritu que vive en un alma. O sea, yo no me estoy inventando nada. Nosotros vemos cómo a Moisés se le muestra un santuario y el santuario tiene esa misma forma. Hay un lugar santísimo dentro de un lugar santo, dentro de un atrio. Entonces sería el lugar santísimo, representaría nuestro espíritu dentro del alma, que es el lugar santo, dentro de los atrios, que es nuestro cuerpo. Entonces los atrios, todos son parte de una unidad. No, o sea, aunque nosotros nada más veamos los atrios, no vemos qué hay en el lugar santo y en el santísimo. Percibimos que hay por ahí una tienda porque nos asomamos por encima de las carpas. Entonces igual, cuando nos asomamos en un ser humano que está vivo, pues percibimos que hay algo más que simplemente su carne, porque piensa, siente, tiene pensamientos que no dice. Muy adentro de él tiene esta lucha por decidir si lo que está haciendo es correcto o incorrecto. Hace valoraciones, ¿no? Y esas valoraciones muy probablemente son los indicios de su espíritu, porque es donde alcanzas a distinguir de esto que voy a hacer, qué me conviene y qué no me conviene. Y tal parece que, como dice C.S. Lewis, la sed es indicio de que existe el agua. Y entonces nuestro deseo por algo mejor, constante, es indicio de que existe esa otra habitación a la que nos invita el hombre misterioso de esta habitación, ¿no? O sea, yo diría que esta habitación es como la demostración de que existe algo mejor para nosotros. Es como una invitación. La realidad física y metafísica nos están diciendo que hay algo mejor. Pero esto solo lo puedes absorber, digamos, si tienes la suficiente humildad de aceptar la realidad de que existe ese hombre. The environment, or else offering not a definition, but an account of the publicly observable conditions under which we employ mental concepts, the behavioral and circumstantial criteria for their application or assertion in ordinary language. If a reductionist analysis of this kind were successful, it would show that the thought that we can conceive of the mind without the body or of a philosophical zombie is an illusion, since that is not conceptually possible. But I believe all such analyses fail, because there simply is no contradiction between an organism's satisfying any behavioral, functional, physiological, or chemical description, however elaborate, and its having no inner consciousness at all. And the feature that is not entailed by any
purely physical or behavioral or functional analysis is the irreducible subjectivity of consciousness, what it feels like from the point of view of the subject to be in such a state. Sabemos qué se siente ser humano, no sabemos qué se siente ser un perro, decía Lewis, pero sí sabemos que cuando somos humanos sentimos la moralidad, la conciencia. Sentimos que cuando alguien nos pega está haciendo algo malo y esto va más allá de lo que ocurrió físicamente. Y el otro argumento que decía Lewis para la existencia de Dios era que esta subjetividad nos da certeza de que lo que decimos es verdad. Si hubiera sido por accidente, pues no sabríamos que lo que decimos es verdad. Y eso pasa, por ejemplo, cuando, o sea, la base del avance científico tiene que ver con la certeza de que creemos de que existe lógica detrás de las cosas. Por eso cuando emprendemos un negocio o queremos hacer o nos abordamos las matemáticas, cualquier cosa que nos queramos proponer como resolver algún problema, decimos, tiene que haber una lógica detrás de esto que resuelva el problema. Entonces, al asumir que existe esa lógica, es como estamos diciendo, tiene que haber vivido alguien en esta habitación porque existe la cama o porque la lámpara tiene lógica. O sea, no es como no entraste a un basurero, entraste a un lugar donde las cosas funcionan lógicamente y que tu conciencia sea capaz de distinguir esa logicidad, el logos, pues es la demostración, ¿no? De que creer que todo salió por accidente es una mentalidad absurda. Y no estoy hablando del absurdismo de Camus. But in spite of being convinced of this conceptual irreducibility, I still want to resist dualism. Not only Cartesian substance dualism with its separate soul, but also property dualism, according to which conscious living organisms have mental properties and states that are distinct from all their physical properties and states. Claro. I suspect that in spite of what our natural language concepts seem to imply, the truth lies in some form of monism. Mm-hmm. More specifically, I suspect that conscious mental properties and their neurophysiological conditions are not distinct, but are inseparable aspects of some one thing for which we do not at present have a concept, but which our natural mental and physical concepts represent incompletely and inadequately. Este sería como el cuerpo, y luego aquí adentro del cuerpo está el alma, y adentro de aquí existe el lugar santísimo, que sería el espíritu. Y es más o menos un diagrama del ser humano. Lo que ahorita entendí que dijo Nagel es que no podemos concebir nada más esta parte sin esta habitación. Y no podríamos concebir nada más esta habitación sin los atrios. Todo es una cosa integral. Y es algo que yo he estado sospechando, que todos nuestros actos tienen estas connotaciones de físico, alma y espíritu, o bueno, espíritu, alma y cuerpo, que somos así. Es decir, no existe una vida sagrada y una vida secular, sino que es todo parte de lo mismo. Lo que tú haces en lo secular, por ejemplo, barrer, tiene implicaciones sagradas, porque eres espíritu también. Entonces, aunque él diga que no tenemos estas concepciones, se vienen manejando desde tiempos de Moisés, o sea, el ser humano concebido de esa manera, y sería una forma de explicar que Dios también tiene esa forma. Aunque bueno, es imposible hablar en términos de nuestras palabras para tratar de abarcar a Dios, pero estas tres, digamos, capas las podemos ver en la Trinidad, ¿no? O la triunidad. O sea, nosotros también seríamos un ser triuno, al igual que Dios. Nosotros espíritu, alma y cuerpo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no puedes concebir al humano nada más siendo alma. O sea, necesitas las tres. Y por eso apuntamos a la nueva habitación donde este cuerpo que está sufriendo ante la circunstancia del pecado, la muerte, pues va a ser revestido de un nuevo cuerpo, pero sigue conservando sus partes de espíritu, alma y cuerpo. Solo que el cuerpo va a estar renovado para vivir en una realidad mejor, ¿no? This is a position with a long philosophical history, going back to Spinoza.
It is sometimes called neutral monism, sometimes dual aspect theory. It would mean that the conceivability argument for dualism fails because although the relation between the mind, the mental, and the physical is in fact necessary, our incomplete concepts make it seem contingent. Así es. The hypothesis of metaphysical as opposed to conceptual monism seems empirically attractive. Our knowledge of the empirical relations between consciousness and the brain is only at its beginnings, but it seems natural to assume that nothing happens in consciousness without physical conditions, and that the relations are systematic. Whenever we observe such systematic correlations in nature, it's natural to speculate about the possibility of a deeper connection based on a better understanding of the true nature of the phenomena that seem distinct. Of course, if, as I believe, our present concepts are still dualistic, empirical research on the relations between consciousness and the brain will remain dualistic in form for the foreseeable future. O sea, yo sigo insistiendo que es trialista, ¿no? Y esta parte, o sea, nosotros estamos hechos para vivir con ese Dios que creó los cielos y la tierra en el principio. Estamos llamados a esa habitación. Sería como lo lógico. Por eso vemos que está mal, por ejemplo, la hipocresía, ¿no? Que nuestro cuerpo físico haga cosas diferentes a lo que nuestra voluntad quiere. It will be research on the objective neurophysiological or functional conditions of subjective mental phenomena. But I think it is reasonable at the same time to have in the back of our minds the idea that a true theory may require the transcendence or extension of our present concepts of the mental and the physical as part of a new type of explanation which reveals the most basic relations between them to be not contingent, but necessary. I want to try to say what this would mean and how having in mind the possibility of such a theory might indicate directions of research. Bueno, es lo que les comentaba, que no podemos concebir el tabernáculo como nada más los atrios, sino que todo es parte de un todo, ¿no? Como es una unidad. But the question with which I'll be Sin embargo, que sea una unidad no significa que no pudiéramos examinarla por sus partes. primarily occupied is whether the idea makes any sense at all. The idea of a property or state that is necessarily both mental and physical can't be created by definition. That is, an X that is both mental and physical. That would be just a verbal creation and wouldn't imply that the two conjuncts couldn't exist separately. The concept could only be introduced as part of an explanatory theory that revealed the non-contingency of the connection. We have examples of this in the physical sciences. The correlation between temperature and pressure of a gas at constant volume turns out to be not a contingent relation between two distinct properties, but a necessary truth in virtue of the deeper grounding of both temperature and pressure in the kinetic energy of the molecules of which the gas is composed. But of course, this macro to micro reduction within the physical domain cannot serve as a model for the case of consciousness and the brain. Instead, we must be open to an identification of both the mental and the physical with something that is neither mental nor physical in the usual sense, but which necessarily has both of them as essential aspects. I believe such a concept could emerge only through the method of inference to the best explanation, where the explanandum, what is to be explained, includes both the mental and the physical and the systematic correlations between them, a theory of an expanded natural order. Bueno, le está sugiriendo a adoptar el tema sobrenatural, ¿no? Le llama lo metafísico, sería, por ejemplo, los cielos, ¿sí? Los cielos y la tierra, y luego yo diría lo sobrenatural, incluyendo a Dios, ya tendrías en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Tendrías los tres, digamos, dimensiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? This is all very abstract, but let me, in the same speculative vein, offer a guess about the type of necessary connection we might hope to discover. I have insisted that the familiar relations
at the macro level between consciousness and physical inputs and behavioral outputs are contingent. But I believe that they can serve as a model for the deeper non-contingent relations between consciousness and neurophysiology. That is, by tracing inward to their source the familiar observable psychophysical connections that are contingent because they are mediated by sense organs, sensory neurons, motor neurons, bones, muscles, tendons, and so forth, we will eventually reach connections that are no longer contingent because they are unmediated. In other words, I suggest that conscious experiences have something analogous to essential behavioral manifestations in the central nervous system, that they are just what the immediate causes of these manifestations feel like from the inside. This would be to take the form of what is to be explained as a clue to the form of the explanation, while at the same time coming to see regularities that appear contingent as based on something necessary at a deeper level. Take pain, for example. Ujú. At the macroscopic level, it is typically caused by injury, causes behavioral avoidance, and operates as negative reinforcement. But all these connections depend on input and output pathways that are not among the necessary or sufficient physical conditions of pain. There is a central state, however, which is at the meeting point of these causes and effects, the terminus of the causes and the origin of the effects. And my suggestion is that it is a state that is not merely physical, but that has a subjective inside unique to this constellation of causal dispositions, Es lo que nosotros llamamos alma. which are its necessary physical expression. Or take the sensation of thirst, which is caused by dehydration and causes drinking, but only through the mediation of internal detectors for blood volume and concentration of interstitial fluid and of motor and perceptual pathways. Though these mediators are neither necessary nor sufficient conditions for the sensation itself, yet the conditional dispositions at the level of the organism presumably have their basis in a central state whose dispositions are intrinsic to it, and the monism I am suggesting holds that the physical description of that state is incomplete, because there is also something it feels like to be in it, of which these dispositions are the unmediated physical expression. Sí, lo que está diciendo es que una cosa es lo que se siente desde el cuerpo y otra cosa es cómo interpretamos esa sensación, que ya sería en la parte de la subjetividad. Y la sugerencia de lo tercero sería esta parte espiritual que nos sugiere que no formamos parte de esta realidad, sino que estamos siendo llamados a una realidad trascendental. O sea, pero no significa que esa realidad trascendental va a separarse de las otras dos. O sea, las tres son necesarias porque son lo que significa que seamos humanos. Creo que justo eso también ataca este tema del ascetismo, ¿no? De creer que, entonces si nada más somos lo subjetivo, entonces lo físico está mal y hay que evitarlo y entonces me voy a hacer vegano. Ese es el ascetismo que Cristo como que rompe directamente. Su primer milagro es convertir media tonelada de agua en vino, por ejemplo. Y creo que aquí también es pertinente hablar dentro de esta exploración el tema de lo que le llaman los sacramentos, ¿no? Que, por ejemplo, Cristo se levanta de entre los muertos, deja la habitación. Esta habitación es eso, ¿no? Que es el sudario doblado. Y entonces cuando nosotros entramos y vemos la tumba vacía, decimos aquí hubo alguien, ¿no? O sea, ya no está y nos está llamando a algo mejor. Tú te puedes quedar discutiendo si existió o no existió esa persona, pero las evidencias de la habitación están ahí. Y esta sugerencia pues nos habla de una esperanza. O sea, la esperanza ya tendría y la fe tendrían implicaciones más allá de lo que estamos interpretando que pasa en el plano físico, sino nos está jalando a una invitación. O sea, esperamos que esa invitación que recibimos sea verdad. Y entonces, a la luz de esa invitación, todo lo que ocurre en esta habitación se interpreta diferente que si solamente nos centramos en la experiencia de entrar a la habitación. Quizás tú puedes decir, no, yo me quiero quedar aquí.
Y yo te puedo decir como el cristiano de la habitación, decirte, oye, no, ya nos mandaron a llamar a un mejor lugar. ¿Para qué querrías quedarte aquí si velo como no cumple con nuestras expectativas de cómo sería algo perfecto? Está caído, le falta pintura aquí, mira la cama, está un poquito rota. Cuando hablo de los elementos pues vemos, por ejemplo, pan y vino. Entonces vemos que a Cristo le importan las cosas físicas y son parte de su creación. Y vemos, por ejemplo, el bautismo es en agua. Entonces no significa que lo físico deja de ser importante en este tema de las dimensiones. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces parece que las tres son muy importantes para Dios y además nos invita a redimir todo lo que está caído de esta habitación. Probablemente la habitación dice, y tráete lo mejor de este cuarto para construir aquel, que eso es una de las hipótesis que tenemos en ciertos sectores de la iglesia, ¿no? Que Dios va a tomar lo mejor de este mundo para construir el otro, y efectivamente es lo que hace, porque toma a los que sí quieren aceptar la invitación y tampoco va a obligar a nadie a venir a la nueva habitación. The view is monistic because it holds that in such cases, the experience and the physical state are necessary and sufficient conditions of each other, but denies that either causes the other. Rather, the experience and the physical state have the same causes and effects because they are simply the inner and outer aspects of a single state, which is incompletely described by exclusively physical or exclusively mental concepts. O sea, lo que entiendo que dice es qué significa ser humano y creemos las personas racionales que ser humano no significa nada más el cuerpo humano, sino que la experiencia humana tiene que ver con lo que hay aquí adentro más el cuerpo humano. Y dice el monismo es porque psicofísico, ¿no? Porque mentalmente hay alguien allá adentro y físicamente está el cuerpo, pero no podrías concebir al humano nada más con la pura mente sin el cuerpo, ni tampoco como el puro cuerpo sin la mente. Y ahora yo lo que estoy diciendo es, sí hay un monismo, pero tiene estas tres situaciones que no las estoy proponiendo yo, que las propone el cristianismo, ¿no? Espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo. O sea, muy adentro de esa parte psicológica o mental está el espíritu, que estudiando el santuario podemos encontrar muebles y podemos encontrar funciones, ¿no? O sea, cuando tú examinas, por ejemplo, el lugar santo, existe una mesa donde hay unos panes, donde se habla de las necesidades, y de hecho se llama la mesa de la presencia o de la proposición, donde se proponen las necesidades, ¿verdad? Y luego hay una lámpara donde es la parte intelectual, ¿verdad? En los panes pues están las emociones y en la lámpara está la razón, ¿no? El uso de la razón. Y luego hay un lugar donde es el incienso, que son las oraciones, donde expresas el deseo, para que una vez que se expresa el deseo, en el lugar santísimo sube el incienso, donde está el trono de Dios, que le llama el trono de la misericordia. O sea, en el santuario ideal, ¿no? En el santuario humano caído, nosotros discriminamos cosas para nuestro egoísmo. Pero cuando nosotros dejamos que Cristo sea el que gobierna sobre ese trono, entonces ya ponemos como prioridad el reino del cielo. Pero bueno, eso ya me estoy yendo un poquito más teológico, que tampoco está mal, porque mi objetivo no es no es argumentar contra nadie. La verdad, el que quiera quedarse en la oscuridad, si te quieres quedar en la habitación, tampoco te vamos a obligar, ¿verdad? O sea, la invitación es transitar hacia una mejor habitación con ese hombre que nos manda la invitación, pero también queremos maximizar nuestra vida aquí. Y solamente lo vas a poder hacer si eres realista. I've been speaking loosely about mental and physical states, but in any serious theory, it would be better to think in terms of properties. Then the claim would be that the property of experiencing thirst is identical with some neurophysiological property of the organism, and the relation between the two is necessary because each of the two concepts picks out a single more fundamental property by a different non-contingent but incomplete description, one by its subjective mental aspect, the other by its objective physical aspect.
Y creo que aquí también es pertinente hablar de este trialismo, porque justo en lo que digamos es el lugar santísimo donde ocurre el trono, donde nosotros tomamos decisiones, discriminamos o le damos valoraciones a las cosas, es donde justo están los valores, ¿no? Y eso explica por qué una mamá se quita el pan de la boca para dárselo de comer a su hijo. Y podrías decir, no, pues es un tema, no sé, cultural o bueno, no sé si este es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos que se pueden tomar donde hacemos cosas que serían ilógicas si nada más fuéramos animales, pero que son demostraciones de que los humanos tenemos valores trascendentes a las necesidades fisiológicas, ¿no? It is worth noting the relation of this view to functionalism, with which it shares structural features, even though functionalism is a reductionist theory usually proposed in defense of physicalism. Claro. Functionalism denies the irreducible subjectivity of consciousness by embracing a functional or causal behaviorist analysis of mental concepts. Neutral monism, of the kind I am suggesting, rejects any such conceptual reduction, but nevertheless makes use of something like the functionalist framework, not as a conceptual analysis, but as a set of familiar facts about the observable conditions and consequences of mental phenomena. These facts, which are a condition of the possibility of our having mental concepts in a public language, must be explained by any theory of the intrinsic nature of mental states. According to neutral monism, that nature is mental from the inside and physiological from the outside, and provides the ultimate explanation for the causal roles of mental states identified in functionalist theories. I believe it makes sense to hope for a theory of this type as a long-term ideal, because it would have the best chance of doing justice to the full range of facts about consciousness with which we are all familiar, all of which have to be explained together, the mental, the behavioral, and the neurophysiological. Ven, pero él se queda como diciendo, claramente hay un atrio y vemos esa tienda que es el lugar santo. Y justo yo les estoy diciendo, pero hay una tercera habitación, ¿no? Que es el lugar santísimo. Y bueno, no solo yo, ¿no? Es como parte de la doctrina cristiana que llevamos 2000 años, pero siendo una doctrina que hereda lo que se le conoce como el Antiguo Testamento, ¿no? Que es la continuación de lo que se plantea desde el principio en Sinaí, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Llevamos milenios conociendo cómo funciona el humano y eso es lo que me parece interesante, que probablemente, sí, o sea, sí entiendo, por ejemplo, el preguntarte, ok, ¿por qué pasa esto? Y que alguien conteste, pues es que Dios lo hizo así. Sí entiendo que eso puede caerle mal a alguna persona porque suena como que estamos cerrando la conversación. Pero la persona que contesta porque Dios lo hizo así no lo está haciendo de manera de que dejes de preguntar. O al menos no es como funciona Dios. Quizás le hayas preguntado a una persona que no te quiere contestar y te lo contesta como dogma para que te calles, ¿no? Pero en el tema de Dios, a Dios no le molesta que sigas preguntando. Ah, bueno, ok, si lo hizo Dios, ¿y por qué Dios lo hizo de esta manera? Y entonces creo que es más fácil que avance el conocimiento científico si se entiende que el diseño de Dios no es, o sea, no es un obstáculo para que tú sigas comprendiendo cómo funcionan las cosas. Que Dios haya creado las matemáticas no es ningún impedimento para que vayas del número 2 al número 3 y del 3 al 100,000 y del 100,000 a 1,000,000. O tampoco es un impedimento para desarrollar las derivadas, ¿no? O la geometría. Por el contrario, creo que el hecho de confiar, porque ahí es una fe, una confianza de que todo tiene una lógica, nos permite seguir explorando y confiar en que vamos a encontrarnos con algo lógico detrás de lo que no entendemos. Entonces lo mismo creo yo que aquí Thomas Nagel va como a tientas, ¿verdad? Como que alcanza a ver una habitación que está iluminada y se está acercando, a diferencia de, por ejemplo, Nietzsche, que en su soberbia él
se va al lado opuesto, ¿verdad? Que es como la total perdición. O alguien que parece que también es honesto, que es Albert Camus, pero que al final es deshonesto porque no quiere mirar hacia la habitación, sino que se queda extraviado y se queda arañando las paredes, ¿verdad? Y en su perdición, pues al menos este dice, no, por aquí, creo que es por aquí por como se siente ser humano. Y creo que en ese sentido lo que hace Thomas Nagel es un gran paso para la humanidad, sobre todo quién es él. In particular, I believe it would be superior to a theory based on a metaphysics of property dualism, which would have to combine a neurophysiological account of physical behavior with a system of psychophysical laws that were either interactionist, causation in both directions between mental and physical properties, or epiphenomenalist, causation only of the mental by the physical, meaning that consciousness has no causal role, but is merely a side effect of the physical operation of the organism. Monism would allow us to hold on to the pre-theoretical idea that pain itself makes me avoid what causes it, and thirst itself motivates me to drink, without relying on contingent causal interactions between mental and physical properties in the core of the central nervous system. This is still very abstract, and I don't mean to suggest that I've made these monistic properties comprehensible. That could come only with the formulation of actual concepts of this type in the course of constructing an explanatory theory whose empirical confirmation provided evidence that such things exist. But I want to say a bit more about what such a theory might look like, and to address one question in particular. Would the states I'm imagining really be unified rather than raising again the question of the relation between their mental and physical aspects? This question requires us to distinguish the consequences of a property that are truly essential, revealing an internal, non-contingent relation, from those that are due to a merely contingent external relation. All our working concepts require that there be some form of generally available access to what they refer to. And that means that any concept of a type of process or substance or of a property, mental or physical, will refer to something that is systematically connected to other things, allowing different people from their different points of view to get a handle on it. This is true whether the property is liquidity or heat or painfulness. There are no natural kinds without systematic connections to other natural kinds. Sometimes the properties that permit us to make contact with a natural kind are external contingent properties. This, as I have said, is true of the ordinary behavioral manifestations of mental states that permit us to have public mental concepts. It is also true of some of the manifest properties by which we identify many other natural kinds. For example, our pre-scientific concept of water picks out the liquid that fills the rivers, lakes, and oceans and falls from the sky as rain. These are contingent properties of water. But the closer we get to the thing itself, the more unmediated will be its manifestations, its effects, and its relations to certain other things. Eventually, we arrive at effects that are directly entailed by the essential properties of the natural kind itself. The fact that water boils at a certain temperature and atmospheric pressure when heated is a necessary consequence of the molecular constitution of water and the fact that heat is molecular kinetic energy. Or to take a more basic example, the mass and charge of a proton, without which it would not be a proton, have strict consequences for its behavior in relation to other particles similarly specified. The manifest properties of ordinary physical objects, their shape, size, weight, color, and texture, for example, already have necessary consequences for their interactions with other things whose properties are specified with sufficient precision. I wouldn't want to say that the properties are identical to these external relations, but the consequences are not merely contingent. An object simply would not weigh 1 pound if it did not affect a scale in the appropriate way, in the absence of countervailing forces.
However varied may be the contexts in which a property or type of thing appears, we have to suppose these essential relations preserved in order to be sure we are talking about the same property or thing. Some dispositions are necessary consequences of a thing's essential nature. But all these connections at the gross level have implications for the type of analysis at the level of physical theory that can reveal more fully the intrinsic nature of such an object. An analysis in terms of microscopic components, however strange and sophisticated its form, must in some way preserve these external relations of the properties of the manifest object. However far we get from the manifest world of perception and common sense, that link must not be broken. Something similar is needed if our starting point is not the manifest world of inanimate physical objects, but the world of conscious creatures. Mm-hmm. In a case like thirst, for example, the subjective quality and the functional role are already connected in the way we ordinarily identified the phenomenon. It is a conscious state that typically has certain physical causes and behavioral manifestations, as well as other mental consequences. The full intrinsic character of the state has to be discovered, but the ordinary notion already contains in rough form an idea of the kind of state it is, just as an ordinary substance concept like water already contains in rough form an idea of the kind of thing it is, setting the possible paths to further detailed discovery of its true nature. Está muy interesante que Nagel estudie el tema de la sed, porque Cristo mismo dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba, ¿no? Y cuando tú lo estás leyendo, estás en el siglo XXI y dices, bueno, ¿dónde está ese Cristo? Aunque se te está presentando en las Escrituras, ¿verdad? Y dices, ¿dónde está esa agua? Quiero beberla. Pero Cristo mismo se te está presentando y es el que sacia esa sed que va más allá de lo fisiológico. Y por eso se me hace tan interesante, porque él está examinando la sed desde el punto de vista del alma, ¿verdad? Él dice, puede haber una sed, o sea, sabemos lo que significa la sed porque somos humanos, ¿sí? Y sabemos lo que significa el agua y que esa agua sacia nuestra sed, pero va más allá de lo fisiológico porque tenemos una interpretación de esa sed. Entonces, cuando ya hablamos, por ejemplo, de Juan, que se encuentra, o sea, que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, queremos creer que somos esa mujer samaritana que estamos ante Jesús para platicar con él y plantearle nuestras inquietudes y decirle, ella pregunta, ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron Jacob, sus hijos y sus animales? Y él dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y al final en Apocalipsis leemos, dice, todos los que tengan sed, vengan, todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Entonces, ¿a qué agua se refiere? Pues es una sed espiritual. Trasciende esta conversación, pero al final es la sed que tenemos por la razón por la que estamos tratando de encontrar estas respuestas en las reflexiones, ¿no? Es una sed espiritual de Cristo. In the case of water, those paths have led to the development of atomic physics and chemistry. What path is suggested if we start from embodied conscious states? The hypothesis of psychic atoms that are just like animals, only smaller, is not even a starter in this case, because we don't have a coherent idea of larger conscious subjects being composed of smaller ones, as the early atomists had the perfectly clear geometrical idea of larger physical objects or processes being composed of smaller ones. But the more abstract idea of a form of analysis of conscious organisms whose elements will preserve in stricter form the relation between mental reality and behavior could guide the development of a reductive theory in this domain. There must be some kind of strict inner-outer or subjective physical link at more basic levels that can account for the far looser and more complicated inner-outer link at the level of the organism. The idea would also have to include a completely new theory of composition of mental or psychophysical parts and wholes. The parts and wholes
need not be just chunks of a brain and their smaller components, but could include more complex, extended processes and functions. My conjecture is that the familiar relation between conscious states and behavior, which permits us to have mental concepts, is a manifest but superficial and contingent version of the truth. That truth being that the active brain is the scene of a system of processes of a type more fundamental than either the mental or the physical, which combine to constitute both its physical and its experiential character. Bueno, él dice ese tipo más fundamental que mental o el físico podría ser como lo equivalente al reino espiritual, ¿no? Each such sub-process is itself a version of a mental behavioral relation that is not contingent, but necessary because it is not mediated by anything in the way that ordinary behavior is mediated by bones, muscles, and tendons, for example. The combination of these postulated processes would entail at more complex levels not only the observable behavior and functional organization, but the conscious mental life systematically related but not reducible to it. The aim would be to find a realization in the brain, not just of functional states, but of mental states in the full sense. And that means the realization must be both in itself physical and in itself mental. The reductive basis must preserve, in broad terms, the character of the processes being reduced. That is just as true here as it is in reductions of purely physical substances, processes, or forces. States of this kind, if they exist, could be identified only by theoretical inference. They would not be definable as the conjunction of independently identifiable mental and physical components, but would be understandable only as part of a theory that explains both and the relations between them. I leave aside the question of how far down these states might go. Perhaps they are emergent relative to the properties of atoms or molecules. But if they are not, this view would imply that the fundamental constituents of the world, out of which everything is composed, are neither physical nor mental, but something more basic. O sea, se está acercando al reino espiritual, a la parte de Dios. This position is not equivalent to panpsychism. Panpsychism is, in effect, dualism all the way down. This is monism all the way down. If we see the inferred monistic explanatory concept as a purification of the ordinary concept of mind, with the sources of contingency in the mental behavioral connections gradually removed as we close in on the thing itself, I think we can resist the objection that it doesn't have the true unity of a single property, that it is a mere conjunction of the experiential and the physiological. But I have to enter a large caveat in closing this extravagant exposition. I think we will have reason to believe in the truth of such a monistic theory only if the observable facts, both mental and physical, cannot be explained without appeal to such unified properties, or perhaps only if the best explanation must appeal to them. If it appears that there is an equally good explanation of the entire physical course of events associated with thirst or pain, for example, from physical causes to behavioral effects using only physical concepts and physical laws, then there would not be sufficient reason to regard neutral monism as more likely than property dualism, with mental phenomena being explained by epiphenomenalist psychophysical laws. So neutral monism is, I think, hostage to the fairly radical condition that subjective consciousness, or something more fundamental that entails consciousness, is essential to the explanation of behavior. Finally, I suspect the most promising place to start on this quest is with experiential affect, positive or negative, where the link with behavior is most direct. Mark Solms has recently made a persuasive case that the core of conscious experience is not perception or cognition, but affect. This means that affect, with its positive or negative valence, is sufficient for consciousness,
and that when other mental functions, which can also operate unconsciously, are conscious, it is because they are enlisted in the service of affect. This suggests that if there is evidence for the kind of psychophysical monism that I think we should be looking for, it would appear in its purest form in cases of biologically based basic affect, bodily pleasure and pain, hunger and thirst, and their satisfaction, for example. Wow. What I have offered is pure speculation. To describe the logical characteristics of such a theory is not to produce it. Yeah. That would require a conceptual creation in the context of discovery that makes conceivable what at present is inconceivable, a hidden necessary connection. Mm-hmm. But it won't be possible even to consider such a solution unless we have an incomplete conception of it in advance. And that requires the willingness to contemplate the idea of a single natural phenomenon that is in itself and necessarily both subjectively mental from the inside and objectively physical from the outside, just as we are. Si pones atención a la conferencia, yo la voy a editar, pero muchas veces usa el mismo término para diferentes cosas, ¿no? Pero, o sea, que cuando él propone el monismo, dice que en realidad todo es parte de lo mismo, ¿no? Y en cierta forma él está explicando el debate de la Trinidad y la unicidad, ¿no? Con este término de monismo. Él estaría diciendo, o sea, el Dios monoteísta es una unidad, aunque sean las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es, digamos, el mismo Dios, pero en diferentes presentaciones, pero desde el punto de vista monista. Por ejemplo, yo un acto de deseo, porque creo que ahí es donde creo que sería la parte unificadora, más que el afecto. Mi deseo de llevar a cabo de mi voluntad algo, pues tiene implicaciones físicas, tiene implicaciones del afecto y tiene estas implicaciones del espíritu, ¿no? Pero son las tres la misma. O sea, no dejas de ser el mismo humano, y lo mismo pasa con Dios. O sea, Dios en su parte inaccesible sería como el Padre. El Hijo pues sería como el cuerpo, ¿verdad? Porque es el que se manifiesta al mundo. Y el Espíritu Santo funcionaría como nuestra alma, conciencia, ¿no? Nada más que nosotros lo conocemos como Espíritu Santo. ¿Cómo funciona estos tres aspectos de Dios en la vida del cristiano común? Normalmente ocurre en la oración. En la oración existe este encuentro en el santuario entre Dios y los hombres de una forma extremadamente simple, tan simple que parece irrisorio, ¿no? Ahorita van a ir a las preguntas y respuestas, pero yo creo que hasta aquí ya quedó bien hecho este video. Lo voy a editar porque ya está un poco largo. Pero pues muchas gracias. A mí me sirven estos ejercicios porque puedo seguir construyendo hacia adelante.